Bueno, este panel lo vamos a dedicar a un tema creo que bastante interesante, si puede convertirse en un género literario. El trabajo, imagino, supongo, porque incluso en Twitter he visto que había alguna pequeña discusión sobre si iba a hablar de blogs de crítica literaria o blogs de creación literaria. Entiendo que este panel va más enfocado a la creación literaria. Como en el primer panel tendremos unas normas muy estrictas, son 5 minutos para cada panelista, para que haga su speech, y puntualizo que speech no es comerse un melocotón, sino hacer una exposición verbal. Por respeto comenzaremos por el panelista de mayor edad, Enrique Redel. Pues nada, no, creo que tengo... Aprieta fuerte. ¿Se me oye? Sí, ahora se me oye, sí, bien, bueno. Pues nada, en fin, aquí partimos de una premisa, perdón, a ver, es que estoy aquí, yo es que, en fin, soy un editor de cosas de papel, no tendría aquí el iPad y tal, y si no, bueno, se me cae. ¿Da lo mismo? Bueno, a ver, dos cosas a la vez, a ver, ¿de qué tenemos que hablar? De si esto se puede convertir en un género literario. Vamos a ver, en principio yo creo que, evidentemente, yo voy a ser muy breve, yo creo que no. Porque no se puede convertir en un género literario porque o sea, quiero decir, el género literario está inventado desde el principio de los tiempos. En realidad estamos hablando de una sutil forma de género autobiográfico, que tiene una serie de características que a mí me parecen fundamentales, que tienen que ver con la accesibilidad y con la capacidad de acceder a la tecnología, que hace que esto sea más difundido, o por lo menos eso parece, de lo que eran las antiguas obras epistolares, las obras autobiográficas, los poemarios, los libros de impresiones, e incluso, si vamos más allá, estábamos hablando del blog Control Dentro, del libelo, del panfleto, de todo este tipo de géneros literarios que existen desde que el hombre tiene capacidad de narrar. En realidad, a mí me da la impresión de que si Josep Pla, pongamos, el cuaderno gris, lo hubiera escrito en la época de los blogs, quizás, a lo mejor, esas impresiones se habrían volcado en un blog, realmente. O si Fernando Pessoa hubiera vivido en el siglo XXI, quizás a lo mejor en vez de coger, irse a los cafés de la Alfama y de Lisboa y del Chiado y dedicarse a escribir en pequeños papelitos sus impresiones, si hubiera vivido en el siglo XXI, insisto, yo creo que habría probablemente, oye, a lo mejor no, pero quizás habría escrito un blog, ¿no? O porque muchas veces se trataba una cuestión, lo hablaban antes o sea, el resto de ponentes de las anteriores charlas, se trataba de una cuestión también de accesibilidad, ¿no? al propio público. Aquí, de todas maneras, yo quiero lanzar una reflexión porque en realidad no sé si se trata de un género literario. Yo creo que sí que la literatura se adapta a esta nueva manera no de narrar, ¿no? Sino esta nueva manera es un nuevo soporte realmente. Pero en realidad formalmente no cambia nada. Nada en absoluto. Quizás como mucho es un género, un asunto nuevo que tiene que ver con estos tiempos, que es el asunto de la adecuación, casi diría, de la adecuación casi momentánea, ¿no? Casi automática, casi, en fin, que es, no me sale la palabra, pero es automática al propio gusto del público. Pongamos el caso de la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos perfiles en redes sociales. Yo creo que todos en realidad, no hayamos caído, pero todos somos blogueros. O sea, todos tenemos una narración, tenemos una narración de nuestra vida, tenemos una plasmación de nuestra biografía en redes sociales donde viene toda nuestra biografía, donde nosotros nos volcamos total absolutamente. Entonces, ese género literario epistolar, ese género literario del diarista, el que escribe un diario, lo escribe para sí, y alguna vez, pues bueno, o cuando muere o bien cuando hace sus reflexiones, veamos, por ejemplo, en el caso de Trapiello, ¿no? Que publica sus reflexiones en forma de libro y lo hace de una manera continuada desde hace años, o el propio Eugenio Dors, que lo hacía también y luego su obra se ha ido publicando de esa manera. El signo de los tiempos es un signo de exhibicionismo. O sea, todos en realidad, o sea, yo creo que estamos llegando en la actualidad, en general, a un nivel personal
y casi queremos elevar artístico de exhibicionismo que roza la pornografía casi. Es decir, nos exponemos, nos queremos explicar, nos desnudamos. Eso siempre ha sido, ha sido consustancial al ser humano, intentar explicarse, intentar decir cosas, ¿no? Pero ahora es que se nos da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí que vamos a ver, no puede existir. O sea, no podemos decir que exista un nuevo género literario, yo creo que clarísimamente. Vamos, yo creo que no aguantaría una mínima prueba analítica, ¿no? Estamos ante la reedición de viejos sistemas, pero sí que existe un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de la exposición. O sea, de la exposición completa, total, absoluta y además de la inmediatez. Que eso sí que puede hacer que nuestras propias reflexiones o nuestros propios se me acaba el tiempo, llegue a modificar nuestra manera de narrar, ¿no? A lo mejor, quizás por ahí sí, pero por lo demás yo creo que ni de broma. A ti no te invitarán a 59 segundos, ¿eh? Date por descartado ya, porque, chico... Además he dicho 5 minutos y lo he mirado y digo, fíjate. Paso la palabra a Iroher Slot. No, es Gregory Dolz. Es que como es el editor de Al Revés, lo he leído. Bueno, gracias. La verdad es que, bueno, desde que hemos llegado aquí, casi después de la primera persona que ha hablado, me he quedado sin argumentos, ¿no? Porque creo que ya muchas de las cosas que se han dicho vamos a repetirlas, ¿no? Yo creo que en este panel en particular estamos hablando del género literario, ¿no? Creo que es un poco distinto a la comparación de si el blog es una herramienta para comunicar, digamos, críticas literarias o para hablar de uno mismo, ¿no? Como género literario, yo sinceramente estoy de acuerdo, creo que no existe, ¿no? De todas formas, yo creo que hay que ser un poco, hay que ser cautelosos, porque los géneros literarios van surgiendo, ¿no? Inicialmente son unos y luego son otros. O sea que no podemos descartar que el blog acabe siendo un género literario, por muchas razones, por la forma de escribirlo, por el contenido también, o por la inmediatez, ¿eh? Yo creo que podríamos hablar de que alguien podría escribir su biografía a medida que vive, ¿no? Eso no se podía hacer hasta ahora, ¿no? Digamos. O sea que, como género literario, diríamos que no, porque aunque un blog sean relatos cortos, pues estamos de acuerdo que los relatos cortos ya es un género literario que existe, ¿no? En todo caso, el género, a medida que se cultiva y a medida que existe una audiencia, puede crearse. Nadie podía digamos, imaginar que existirían algunos géneros como libros escritos en forma de email, que bueno, lo podemos catalogar como narrativa o podemos catalogar como un género distinto que no existía hasta el momento, ¿no? Hasta que no existe el email, ¿no? De todas formas, estoy de acuerdo que no, a pesar de que le doy la oportunidad a que pueda existir algún día, me resulta muy difícil creerlo. En eso creo que estamos todos de acuerdo. En lo que no podemos estar de acuerdo es en la necesidad o la importancia de un género literario u otro, ¿no? Por lo tanto, algunos, digamos, lectores le darán mucha importancia al género literario de la novela histórica y otros le darán importancia a la novela negra. El hecho de que exista el blog, pues da pie a que haya una audiencia que le dé una importancia a este género, sea o no literario, ¿no? Por lo tanto, hay que ser, como digo siempre, digamos, dentro de la academia no podemos aceptar que alguien escriba en un blog es un género literario, pero podemos entender que en el futuro puede existirlo. Yo estoy de acuerdo que el gran dilema que tiene el blog como género literario es que es el yo. Yo he hecho esto, yo he pensado esto, yo he dicho esto, y claro, es todo yo. Es un género muy, digamos, para que sea distinto a otros, ¿no? Porque si yo en un blog escribo relatos, no estoy inventando nada nuevo. Estoy escribiendo relatos que luego puede ir un editor, actualizarlos, ponerlos en papel y hacer un libro. Pero si dentro del blog yo soy el principal actor del blog, eso es bastante novedoso. Sobre todo si hablas de ti como en tu vida, ¿no?
Yo, la verdad que me he dejado los papeles en los del, pero bueno. Mi opinión es que el gran dilema que tiene el blog como género es la amplísima, digamos, la puerta está abierta a todo el mundo. Y no hay nadie quien pueda, aunque se diga que aquí hay algunos bloggers que conocen otros bloggers, pero no conocéis a millones de otros bloggers que existen y que no podéis ni podemos juzgar por su calidad o por su digamos, rigorosidad, ¿no? El problema del blog es el acceso al que tiene todo el mundo. Digamos que antes, a través de los editores, pues había una gente, yo no me considero editor, yo soy el publisher de Al Revés, pero había una gente con unos conocimientos que podía juzgar un texto y podía decidir si ese texto era válido para darlo a conocer al público en general. En el blog no existe esa rigurosidad, no existe nadie y no existen hasta el momento, como he dicho antes, creo que si tuviera que pagar por publicar, mucha gente dejaría de hacerlo, porque claro, una cosa es escribir cualquier texto y ponerlo en internet y decir que tienes un blog y eso no te da credibilidad delante de nadie, ¿no? O sea, que creo que el gran dilema o el gran reto que tienen los blogs, que tenéis los bloggers sobre todo, para que seáis reconocidos no solo por el público, sino por la gente que queréis que os reconozca, es ese, que hay una amplísima y un abanico muy grande y es muy difícil descifrar cuáles son realmente válidos o interesantes de los que no lo son. Oye, muchas gracias. ¿Ves cómo nos hacía falta el discurso? No, Juan Aparicio Belmonte es escritor. Creo que no tienes blog, ¿o sí tienes blog? Sí, pero apenas lo... Ya me has quitado 5 segundos. No, sí, pero apenas lo actualizo. La verdad es que no soy más lector de blogs que escritor de blogs y digamos que el interés que yo tengo en Internet está más bien situado en Twitter, que es una herramienta que sí me engancha, al menos como participante activo, ¿no? Bueno, pero yendo al asunto, se habla de que si un blog es un género literario, yo estoy de acuerdo con Enrique Redel, para mí rotundamente no. Lo que sí que ha demostrado el blog es que algún tipo de género literario funciona mejor ahí que otro. Yo creo que la ficción narrativa en el blog funciona muy mal. No creo que exista prácticamente novelas que se hayan dado por entregas a lectores y que hayan tenido un éxito dentro del blog, del mundo del blog, y sin embargo sí que el género de la crítica literaria ha surgido en muchos blogs y sí que ha conseguido hacerle competencia, incluso hacerle sombra a la crítica literaria de los periódicos, que está un poco de capa caída. En fin, ¿para qué sirven los blogs, a pesar de todo? Bueno, pues para tener una voz que si no existieran los blogs tú no tendrías. Yo, por ejemplo, entré en Twitter o me abrí una cuenta en Twitter, que es mi manera de intervenir un poco en en el mundo de Internet, porque veía que individuos que ya tenían una posición de privilegio o de poder en los medios convencionales también se abrían cuentas en Twitter. Y digo, joder, si estos tíos ya tienen colonizado lo otro, vamos a ir aquí antes de que lo colonicen también. Para eso sirve. Sirve para que un día tú o un tío muy bien situado se googlee el nombre y descubra que hay un individuo en Melilla que cree que es una mierda de escritor, y antes ese tío de Melilla se lo decía a su mujer y quedaba ahí. La mujer le decía, qué pesado, que no es culpa suya que tú no publiques, que él no te ha quitado el sitio. Ahora tú te googleas y el tío de Melilla te señala con el dedo. Bueno, de alguna manera rebaja un poco tu vanidad. También creo que el blog ha hecho que mucha gente se abre el blog, y no nos engañemos, para recibir libros gratis de la editorial. Como estamos en un momento de transición permanente, porque nunca se sabe a dónde vamos, es decir, todo lo que las reflexiones o las conclusiones a las que lleguemos aquí no nos van a servir de nada, porque el año que viene seguiremos en una transición nueva hacia otra transición.
El otro día, leyendo un artículo que alguien retuiteó en Twitter de Vila Matas, del País, pero si no llega a ser por Twitter yo no habría llegado a él, hablaba Vila Matas de qué pena aquellos antiguos blogs, o sea, que los blogs, que es algo que tiene 5 años, ya parece una cosa de la prehistoria. El año que viene, yo que estoy hablando de Twitter, Twitter a lo mejor es una cosa prehistórica. Digamos que para mí el problema que tenemos hoy en día es que analizar todo esto casi es inservible porque estamos en un puro vértigo donde no se sabe nunca cuándo vamos a llegar a otro sitio. Es decir, la transición es permanente, nunca te ubicas en ningún lugar para comprender dónde estás viviendo. En definitiva, y volviendo a la pregunta, me sobra un minuto, ¿y de qué hablo ahora? Si con un tuit me daba ya. Que, en definitiva, lo que quiero decir es que el blog es evidente, por lo que hemos visto hasta ahora, ha funcionado en el género de la crítica literaria. Es decir, que como en la crítica literaria ha ido perdiendo prestigio, o a lo mejor lo ha perdido por culpa de los blogs, lo que sí que ha permitido es a gente que de otra manera no sabríamos que existen, incluso autores que ahora están publicando novelas con relativo éxito, pues les ha permitido exponer su opinión, hablar de literatura y llegar a un número bastante decente de lectores. Por otro lado, el blog te permite también dar la réplica, si quieres, a si hay un tío que te cae muy gordo y que está en un periódico. Hace 20 años tú no le podías responder. Ahora coges tu blog, él se googlea y llega a ti. Entonces se tiene que fastidiar. Es decir, que el blog es una cosa positiva. Lo negativo que le veo a todo esto en general, que no, a lo mejor no es solamente relacionado con Internet, es que nunca sabemos a dónde vamos, que es muy difícil situarse porque parece que el cambio es permanente, ¿no? Es casi vertiginoso. El año que viene, a ver de qué se habla en este foro, a lo mejor de otra cosa, ya los blogs ni existen. Muy bien. Pues le toca el turno ahora a Sergio del Molino, que sí es escritor y además blogger, por tanto nos puede hablar desde su punto de vista también. Sí. Buenos días. Bueno, yo creo que no aspiro a gastar mis 5 minutos por no reiterar y no reincidir y porque yo creo que es más interesante luego abrir el debate, ¿no? Respondiendo a la pregunta muy brevemente, pues yo creo que voy a coincidir con todos. Esto creo que es un panel muy poco disidente. Yo creo que evidentemente no se puede defender que los blogs sean un género literario o que vayan a convertirse en un género literario, ¿no? Recogen elementos, tanto los de creación literaria como los de crítica, recogen elementos de géneros ya existentes. Igual los mezclan, los hibridan, los utilizan de una forma no canónica, ¿no? Pero evidentemente están insertados dentro de una tradición. Yo solo quería apuntar una idea muy breve, ¿no? para luego el debate. Y es una cosa que ya ha salido en otros paneles. Lo que más me interesa de los blogs, yo creo que su principal virtud es a la vez su mayor defecto, ¿no? Y es el amateurismo. Es que está hecho por gente espontánea, por gente muchas veces, a veces incluso anónima, a pesar de que la vanidad es un ingrediente fundamental, ¿no? Para abrirte un blog. Hay gente que ni siquiera quiere dar su nombre, ni quiere dar su cara, pero ahí está. Y eso, evidentemente, que genera muchísima morralla, genera una cantidad de ruido y de basura tremenda. Hay blogs, incluso potencia las tendencias narcisistas de mucha gente diagnosticada psiquiátricamente, probablemente, y alimente su enfermedad, pero a la vez también permite la eclosión de voces que jamás oiríamos si solo existiera un panorama oficial, ¿no? De medios de comunicación o un panorama reglado por el canon y con sus guardabarreras y con gente que dice quién pasa y quién no pasa, ¿no? Aquí es una emergencia a lo loco y claro, esto tiene su parte mala, pero tiene su parte buena, ¿no? La parte mala además es muy fácilmente ignorable. Y yo creo que ahí es donde podemos encontrar un elemento de frescura, un elemento de renovación, ¿no? En voces que no se atan a un canon, que vienen de fuera y que aportan un punto de vista muchas veces antiliterario, espontáneo, que renueva completamente nuestra visión de la literatura y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Nos da un plus de frescura, pero claro, hay que buscarlo entre ello. Y bueno, nada más, yo creo que, mira, la mitad de mi tiempo
creo que lo voy a ceder para luego en el debate poder charlar un poquito más. Muchas gracias. Bueno, y por último vamos a conocer la opinión de José Antonio Valverde, que es director de librería de la Casa del Libro de Valencia. Hola, buenos días. Primero quisiera agradecer a Gonzalo la invitación, así voy gastando tiempo. Y bueno, por mi formación, si habéis echado un vistazo al currículum, no soy precisamente una voz muy autorizada para decir si son géneros literarios o no, lo que aparece en los blogs, pero sí que comparto en parte, comparto el fondo pero no la forma, lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Por un lado, creo que los blogs de contenido estrictamente literario no son un género nuevo en sí, sino que son los géneros que ya existían, pero envueltos de otra manera, envueltos en el paquetito de la tecnología, envueltos en la vorágine de que ahora lo podemos hacer todo en cualquier sitio, en cualquier momento, en el momento que se me ocurra. Si tengo la inmediatez que hablábamos antes de tener una idea, no tengo que esperar a elaborarla, curtirla y tal, y esto tiene sus beneficios, sus pros y sus contras. Pero sí que hay muchos blogs, y no soy yo muy usuario de blogs, ni siquiera, bueno, abrí uno para probar cómo se hacía, pero no lo gasto, y tampoco soy muy lector de blogs, lo que sí soy es en Twitter más activo, porque creo que es una vía muy útil. Lo que sí veo es que hay algunos, el huevo izquierdo del talento, por ejemplo, el que lleva Carlos Salem, cuando publica poesía, publica poesía. Si eso estuviera en un poemario y estuviera en las estanterías de la Casa del Libro o de FNAC o de cualquier otra librería, de la Independiente, lo consideraríamos género literario, si efectivamente lo es, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que sí que hay muchas cosas que acoplan mejor que otras a considerarlo género literario. Lo que no en ningún caso considero es lo que han dicho ya mis compañeros, es el yoísmo, el contar mi vida. Bueno, pues es un diario que antes mucha gente haría en su libretita de Winnie the Pooh y ahora ya no lo hace y lo hace en el blog esperando que alguien le lea, le comprenda y le solucione sus problemas, ¿no? Entonces, en esa parte sí que creo que no tiene nada que ver con la literatura. Pero sí que la literatura utiliza las vías que en cada momento se le dan, ¿no? En su momento fue la tradición oral, después pasó a escrito, después los monjes lo copiaban, después Gutenberg lo revolucionó, después ahora tenemos herramientas nuevas que nos permiten utilizarlo de otra forma y a eso no hay que darle la espalda. Entonces, lo que es literatura y está ahí dentro, sí es literatura. ¿Es un género nuevo? No, es el que ya existía, pero metido dentro de ese nuevo envoltorio, como os decía, de la tecnología, ¿no? Pero bueno, para mí, como un poco mis blogs son las hojas de novedades de los proveedores y todas las informaciones que me llegan, andas un poco por delante en ese aspecto y sí que veo ahora, a través de la interacción con Twitter, que es mucho más fácil, sobre todo para editoriales pequeñas, dar a conocer que van a aparecer determinadas novedades gracias a estas vías, ¿no? Porque hay gente que le gusta en la línea editorial de ático de los libros. Bueno, pues a través de tweet manda un Twitter, pam, lo mete, hay otro que se interesa, va a ático de los libros, va a la web, lo mira y a través de ahí va generando una prescripción muy importante desde mi punto de vista y una prescripción que ya ha dicho alguien esta mañana que es muy diferente a la de los medios convencionales porque estás creyéndote a un lector que si has comparado otro tipo de lecturas que a él le han gustado y a ti también, al final se crea cierta empatía entre esos dos lectores y ahí sí que creo que hay un potencial muy grande para la difusión de los libros, ¿no? Luego falta que esos libros pues lleguen a las librerías y haya gente que vaya a comprarlos, ¿no? Que esto es otro cantar, porque tal como está el patio en estos momentos, no me voy a poner a llorar aquí delante de todos vosotros, pero no es nada complicado, no es nada fácil, ¿no? Las novedades te llegan al mismo ritmo que llegaban cuando se vendían, pero da la circunstancia de que no se venden. Por tanto, como siguen llegando las sucesivas novedades, se retiran las anteriores, no duran nada en las estanterías y así sucesivamente. Y los que vivís este mundo, tanto desde el punto de vista editorial, comercial, de autor, de promoción, etcétera,
os habréis dado cuenta que incluso cuando vais a promocionar vuestro libro a determinada librería, lo tienen que volver a pedir porque ya devolvieron la novedad. Entonces, no quiero extenderme en temas comerciales que vienen en el panel de después, pero básicamente, y por cerrar la tesis, es género literario nuevo no, pero sí que hay géneros que, como ha dicho Enrique, cuadran bien dentro de esta nueva herramienta que es la tecnología. Y como ha dicho también nuestro compañero, el año siguiente ya no sabemos cuál será porque habrá habido una evolución de las redes sociales que utilicemos que nos habrán llevado a otros mecanismos que no sabremos cuáles son sus conclusiones, ¿no? No quiero aburriros mucho más, y a mí sí que me ha salido la lucecita roja. Bueno, muchas gracias. No sé de cuánto tiempo disponemos, porque vamos con un poquito de retraso. Di tú, manda. Unos 15 minutos. Bueno, no sé si queréis responder a... Yo tengo una cosa que decir efectivamente, y es vamos a ver, la utilización, no sé si me salgo del tema, pero es que ha sacado el tema José Antonio Valverde, la utilización que hacemos las editoriales de los blogs. Y la utilización que hacemos las editoriales del Facebook y del Twitter y tal. Y también abundando lo que decía Pilar antes, el cambio del peso de la prescripción gracias al tema de los blogs. Vamos a ver, los blogs tienen una cosa que no tienen los críticos literarios de los grandes suplementos, y es que se les supone independencia. Eso es un valor impagable. O sea, cuando uno abre el Babelia o el ABC Cultural o el Cultural del Mundo o el Culturas de la Vanguardia y ve que Masoliver Ródenas o José María Gelbenzu o Nuria Zancot ha hecho una crítica, siempre uno tiene la mosca detrás de la oreja, a pesar de que sean críticos que a mí me consta que son, en fin, son críticos absolutos y totalmente imparciales y gente con un background de narices. Pero siempre le presupones una cierta... En fin, unos ciertos intereses empresariales, también una serie de prejuicios de gusto, etcétera, etcétera. Sin embargo, tendemos a fiarnos a ciegas de las reseñas y las críticas que se hacen en los blogs. ¿Por qué? A pesar de que muchas veces sean críticas menos fundamentadas teóricamente o que incluso, bueno, algunas veces son... muchas veces muy chapuceras, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué cuando alguien recomienda algo en Facebook, por la recomendación de tu par, que se diría, ¿no? O sea, de una persona absolutamente igual que tú que te recomienda, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, teníamos un blog en Impedimenta y ese blog lo dejamos cuando abrimos nuestro perfil de Facebook. O sea, yo considero mi Facebook un microblog y para eso lo utilizo. Hablaba el otro día con un amigo precisamente de que todos volcamos, tanto en el blog como en Facebook, como en las redes sociales, volcamos una parte de nosotros. O sea, es un reflejo. Uno ve el perfil de Impedimenta o el mío en Facebook y es un calco completo de lo que yo soy, que es, bueno, un currante tal. Pues que sigue en Twitter a través de todos los días. Exactamente. Entonces, los que aquí compartimos, que muchos de nosotros nos seguimos, claro, saber el libro que está leyendo fulano, el que está leyendo mengano, si le ha gustado, si no. Eso es tremendamente prescrito. Y otras muchas cosas, ¿no? O sea que, pero en el mundo editorial, como tú dices, la independencia que se presupone entre interpares es a lo mejor menos fundada, pero te lo crees, ¿no? Te lo crees más. Abrimos un poco el debate, si alguien quiere participar o comentar alguna cosa, su experiencia propia. Si no, seguimos nosotros debatiendo por aquí. Yo creo que uno de los aspectos que comentabas tú hace un momento de por qué hay esa especie de buen feeling entre los lectores y los blogueros, yo creo que es precisamente esa proximidad que hay, ¿no? Que difícilmente la va a encontrar en un crítico de un suplemento, ¿no? Creo que esa cercanía y esa especie de comunicación que se genera a través tanto del blog, a través de los comentarios, como de los perfiles de Facebook o de Twitter, hace que tenga una cierta fidelidad incluso, ¿no? Además, ya no me enrollo más, pero un pequeño aspecto más, y es que, vamos a ver, luego cuando los blogs se hacen muy grandes,
también empiezas a sospechar de ellos. Es una cosa muy curiosa. Te fías de los pequeños blogs con una serie de seguidores muy endogámicos, donde tal. Es como hace poco publicó un libro, un diccionario sobre snobs y tal, ¿no? Es el asunto de la camarilla, de la pequeña, el pequeño cónclave de entendidos, ¿no? Entonces, si tú, el blog funciona muy bien para eso, porque de repente dices, oh Dios mío, me está recomendando esto, pero esto es una cosa como minoritaria para con va a ser, ¿no? O sea, es una cosa realmente curiosa ese fenómeno, ¿no? que se da. De hecho, yo en mi blog no hago crítica literaria, pero sí que hablo de libros, sí que tengo un cuaderno de lecturas, ¿no? Y sí que tengo algunos seguidores que me escriben diciendo que leen todo lo que recomiendo. Y entonces a mí eso me acogota mucho. A mí eso digo, joder, pues voy a dejar de hablar de libros. Y de hecho se establece una confianza muy de amigo, es como si te lo recomendara un amigo. Y efectivamente yo creo que eso en términos de marketing para un editor es impagable. Porque luego te echan la bronca. Si tú has recomendado un libro que has puesto por las nubes y no le ha gustado, alguien, o sea, te lo echan en cara, te dicen, pero vaya mierda del libro que me hablaste la semana pasada, vaya, en fin, ya puedes ir espabilando. Entonces, es verdad que esa proximidad que se da tiene más que ver a lo mejor con el boca a boca, con esa cosa que todo el mundo quiere conseguir, que con una comunicación institucionalizada, mediada y sospechosa, ¿no? Muchas veces, eso es verdad. Bueno, en cuanto al blog de la editorial, ¿no? O el Facebook, yo creo que aquí juega en parte un pequeño dilema, ¿no? El dilema es el Facebook de la editorial defiende la editorial, o el blog de la editorial defiende la editorial. Es más, ahí es donde entramos es el pequeño blog, no el blog que se ha hecho muy popular, no el blog que tienes sospechas de que puede ser que tenga ya intenciones que no conoces, es el blog, y es curioso porque es el pequeño blog, el blog que no te va a llevar al gran público, el que más útil puede ser para el editor, ¿no? Yo considero que el blog, yo tengo un muy pequeño blog que actualizo para contar cosas muy puntuales de la editorial, pero sobre todo desde el punto de vista del editor. Pero la editorial en sí, como tú dices, a la que sale Facebook, tenemos nuestra Facebook, cada libro tiene su Facebook. Claro, eso no es más que son más ramas de nuestro árbol, ¿no? Es nuestro árbol que está creciendo por la Internet. Pero no creo que sea legítimo, digamos, de cara al público. De cara al público es más legítimo cuando un tercero, cuando otro lector lo recomienda, básicamente el boca a oreja. Finalmente, cuando un libro triunfa no es más porque hay mucha gente que se lo va recomendando uno a otro, ¿no? Ya sea a través de Internet o a través de las aulas de la universidad. Yo quería comentar una cosa y así de paso ya enlazamos, digamos, con lo que va a ser el panel posterior y último. Si todos más o menos estamos de acuerdo en que el blog no es un género literario, ¿consideráis que puede tener vida fuera de su entorno, digamos, digital en la red? Quiero decir, se tendría que transformar para poder ser publicable y ser considerado un género, el que fuera. Puede tener vida en la medida en que pueda tener vida la crítica literaria. Yo creo que, bueno, esa es mi opinión, que en el blog lo que ha triunfado como en ese formato, el género literario que ha germinado bien ha sido la crítica literaria. La ficción narrativa ahí me parece a mí que no funciona. Aunque creo que hay algún caso de novela, la de Trenes hacia Tokio, por ejemplo, que antes me parece que fue un blog de Alberto Olmos. Pero me parece que es un caso muy singular y muy poco, que no se da mucho. Por lo demás, yo lo que pienso de los blogs es que tampoco me resultan tan fiables. Creo que también hay otra tendencia, es verdad que hay una tendencia de un tipo de autor de blog que, amante de la literatura, que bueno, quiere expresar a través de ese formato, porque no tiene otro, cuáles son sus experiencias como lector, y entonces hace una crítica literaria más o menos elaborada. Y ese es el crítico fiable en la medida en que tiene un criterio que lo expone con autenticidad y con sinceridad. Pero tampoco nos engañemos, yo creo que se dan muchos fenómenos y yo creo que ahora mismo, por lo menos en lo que yo cotilleo, mayoritario de blogueros que lo que pretenden es dorar la píldora a
la gente que ya está bien situada en el ámbito convencional de los periódicos, de los editoriales, etcétera, para escalar a esa posición, lo cual tampoco me parece mal. Pero veo mucho tipo de crítica literaria que no es crítica literaria, sino que vienen a ser unas reseñas elogiosas que nos las quieren hacer pasar por crítica literaria. En ese sentido, aunque es verdad que siempre existe la sospecha de los críticos que trabajan en los periódicos, y sospecha fundada porque esos periódicos tienen determinados intereses, pero son intereses conocidos y la costumbre de leerlos hace que yo todavía me pueda fiar más o busque más en los medios convencionales si me va a interesar tal o cual libro, no tanto por el criterio del crítico, sino porque sé por dónde cojea. Y todavía en los blogs alguno he encontrado, pero todavía me parece que hay mucha moneda falsa que pasa por independiente y lo que hay detrás es unos intereses bueno, tan espurios o peores que los que pueda haber en un periódico. O sea que, bueno, es una especie de selva en la que tampoco creo que se establezca más autenticidad que en los periódicos. También hay intereses que tienen que ver con buscar el éxito y una posición, ¿no? Y ascender de posición en el mundillo literario. Es cierto, o sea, en el anterior panel Paloma Bravo dijo que la influencia de los medios está erosionándose a marchas forzadas, y es cierto. Y es cierto que yo también escribo en prensa, pero todavía no se ha erosionado hasta un punto de no retorno. Es decir, yo creo que la legitimación cultural sigue pasando por ahí, y de hecho se ve en los blogs cómo se busca imitar ese modelo, ¿no? el modelo del periodismo cultural de siempre. Entonces, la legitimación, esa lucha por quitarle la voz, ¿no? a la hegemonía actual, yo creo que todavía no estamos muy lejos de ello, ¿no? Estamos en una fase muy embrionaria y yo creo que no se va a dar en el corto plazo. Los medios de comunicación siguen siendo, y las editoriales, como referentes, como legitimadores, ¿no? Como dan un sello de calidad o un marchamo, ¿no? Como selectores culturales. Eso sigue funcionando y de hecho lo hemos visto hoy mismo, como hemos celebrado que nos citan en Babelia, que nos citan en El País, es decir, seguimos buscando esos referentes porque son los que nos dicen que, bueno, que nosotros lo valemos. Yo que sé, que no lo digo yo ni lo dice mi tía, lo dice El País. Entonces, eso sigue funcionando y sigue muy vigente, aunque esté muy erosionado. Y yo creo que no vamos a ver en el corto plazo que eso se descalabre. Yo creo. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Si no hay ninguna intervención por parte de los asistentes. ¿Sí? Quiero decir que una de las cosas que iguala al blog o a la prensa escrita es el momento, lo que decía Enrique, de cómo usa la editorial al blog, es que ahora mismo en las páginas web de las editoriales, en la parte de prensa tú pinchas y ya no solo está lo que dice Babelia, lo que dice El Mundo, lo que dice Culturamas, sino que aparece Revista de Letras, aparece nuestra revista, aparece un blog, aparece el Lamento de Portnoy. Y ya no solo eso, sino que incluso en las fajas o en la portada o en la contraportada ya no solo vale lo que dice el New York Times, sino que ahora aparece un nombre de una persona que tú no conoces y que tiene un blog que a lo mejor no llega a 500 seguidores. Y eso, la independencia que tú le ofreces a esa opinión es lo que nos está igualando a la prensa escrita, que las editoriales nos hacen caso y se fían. O sea, en nuestro caso es así y de hecho es que, vamos a ver, muchas veces hay blogs y páginas de internet que nos conocen muchísimo mejor y nos hacen muchísimo más seguimiento, evidentemente, que algunos medios y algunos suplementos, que además es que tienen o sea, quiero decir,
utilizando, y eso a lo mejor es una cuestión del panel posterior, ¿no? Pero es muy frustrante, o sea, a estos efectos, ¿no? Porque, bueno, además el otro día hablábamos precisamente de por qué utilizábamos la crítica, no como una especie de género puro, sino como algo, en fin, pragmático, las editoriales que son malvadas, fenicias y tal. Es muy frustrante ver que en algunos suplementos nos reseñan un libro un año después de que aparezca. O sea, vamos a ver, eso es muy loable esto artísticamente. Dices, qué bien, ¿no? Qué independientes son, pero es que al final no sirve para nada. O sea, que sirve simplemente para, en fin, extasiarse por la prosa del crítico, que dices, qué bien ha escrito, ¿no? O qué chulo está este libro. No sirve para nada, entre otras cosas, porque es que no puedes ir a la librería a comprarlo. El libro ha desaparecido ya y con suerte nos ha guillotinado, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen los muchos blogs es que aparte de que tienen esa especie de virtualidad viral, son muy inmediatos, ¿no? Y suelen ser muy sinceros, ¿no? Hay veces que, bueno, que hay blogs que te ponen a caldo un libro. Nosotros los publicamos igual, ¿eh? O sea, tampoco se trata de ver también un poco la cosa, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver también, más que con la emergencia de una especie de poder de los blogs, con que la cosa está muy jodida, ¿no? Y que no es verdad que hay muchísima oferta y es muy difícil dar visibilidad a un libro. Entonces se recurre a los blogs porque es realmente fácil, ¿no? Es un recurso fácil e inmediato. A mí me pasó hace muchos años, mis pinitos periodísticos eran en un periódico minúsculo en Castellón y se me ocurrió hacer un suplemento, o sea, me encargaron de hacer un suplemento cultural, ¿no? Entonces yo me las veía y me las deseaba llamando a editoriales del Grupo Planeta Barcelona pidiéndoles que me mandaran ejemplares y se reían de mí. Decían, pero bueno, pero ¿cuánto tira su medio? Vamos, ¿me voy a molestar yo en mandar un ejemplar a usted? No. Y ahora al revés, ahora son incluso las grandes editoriales las que mandan las que mandan a los blogueros todas sus novedades, ¿no? Ha cambiado mucho el panorama. Yo creo que eso es sencillamente por una cuestión de sobresaturación de oferta, ¿no? Yo creo. Tiene más que ver con eso. Porque lo único que antes comentaba es que es verdad que llegan... Yo a veces me pregunto si hay más españoles escribiendo que leyendo. Más escribiendo. Muchos más, vaya, seguro. En eso sí que estamos todos de acuerdo. No, eso está estudiado. 3 veces más escritores que lectores, sí, es cierto. Bueno, pues... Es que no lo sabía esa, joder. Bueno, muchas gracias a los 5 y pasamos ya al siguiente panel. Gracias.